Bienvenidos a otro episodio de Jornada Latina, el espacio donde compartimos las historias más inspiradoras de nuestra comunidad. Hoy tenemos el honor de presentarles a un hombre que ha vivido más de lo que muchos podrían imaginar. Una vida marcada por luchas, sacrificios y una profunda búsqueda de libertad. Juan Carlos Correoso, un veterano que sirvió como militar en Cuba, peleó en Angola y más tarde tomó la decisión más arriesgada de su vida: salir de Cuba en una balsa buscando un nuevo horizonte. Lo que nos comparte hoy es mucho más que una travesía por el mar. Es el testimonio de alguien que sacrificó todo por el derecho de ser libre. A través de su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la libertad, la fe y el coraje que se necesita para enfrentar lo imposible. Y es que en medio del océano fue como si una mano divina lo guiara, cuando un piloto argentino, contra todo pronóstico, los encontró. Hoy Juan Carlos nos recuerda que a veces el camino hacia la libertad es uno de los más difíciles, pero también el más gratificante. Prepárense para escuchar una historia de lucha, esperanza y redención. Juan Carlos Corroso con nosotros en Jornada Latina Podcast. Jesse, primero, Bienvenido, mucho gusto. bienvenido, Bien, mucho Jesse. gusto. Edgar Un Ortega. placer. Mucho gusto. Le doy las gracias a mi primo que me compartió un poquito de tu historia y me dijo: oye, Edgar, yo tengo un amigo que tú tienes que hablar con él para que te cuente la travesía de que él pasó para llegar a Estados Unidos de Cuba. Y con nosotros tenemos a Jesse hoy, ¿eh? Gracias. Bueno, cariñosamente Jesse, pero se llama Juan Carlos. Mi Juan nombre Carlos. sí es Carlos. JC. 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 Pero se quedó Jesse. Oh. Oye, Y bueno, también le hago mención a ¿cómo se llama? A un pastor muy famoso que conocí yo viviendo en Cuba, que me llamó mucho la atención las cosas que él hacía, Jesse Jackson. oh sí, Jesse Jackson. Y para mí, ese hombre siempre fue un ejemplo. Y de hecho, me decían Jay-Z. Jesse. Los americanos, los que hablaban o con los que hablan inglés, me decían, hey, Jay-Z. Pero empecé a mirar que tenía un poco de la semejanza. Y bueno, le empecé a decir a la gente Jesse, Para diferenciarte. en honor a Jesse Jackson. A Jesse Jackson, el pastor. Bueno, pues mira, yo quiero que tú nos compartas un poquito y vamos a empezar por atrás. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. ¿No te escucho bien? No, que para que se ponga el micrófono más cerca. Pero se escucha bien ahí. Cuéntame, ¿de dónde tú eres en La Habana? De Cuba, iba a decir La Habana, pero de Cuba. ¿De qué provincia? ¿Se dice provincia en Cuba? Exactamente, yo soy de la ciudad de La Habana, de un barrio de rumbero que se llama Cayo Hueso. Esto está en el centro de Centro Habana. De hecho, han habido muchos paisanos míos que han migrado acá a los Estados Unidos y hoy en la actualidad están incursionando en lo que es la música, en el baile. Y bueno, Y de La Habana, Cuba. O sea, tú sabes que esa es la capital. Sí, claro, por Sí. La supuesto. capital de la Cuba. ciudad de La Habana. Jesse, tú llegaste de aquí a Estados Unidos. ¿En qué año y cuántos años tú tienes? Bueno, vamos a empezar. Mi nombre completo es Juan Carlos Pérez Correoso y soy un ciudadano de la ciudad de La Habana. En el año 93 fue que decidí abandonar Cuba con mucho dolor. En aquel entonces tuve un dolor bastante fuerte. El dejar Cuba porque recientemente había nacido mi hija Leslie Osami. Ya tenía un varón anterior de un matrimonio anterior. Y bueno, salí en el año 93, en el mes de mayo. Hubo ciertas dificultades. ¿En qué sentido? ¿O qué fue lo que cambió en mí? Vamos a hablar lo que te cambió quería en mí. preguntar qué te llevó a tomar la decisión de irse. Yo sé que en los 90 hubo una época que había crisis en Cuba. No sé si fue en esa época que tú tomaste la decisión. Exactamente. La decisión mía fue, bueno, trabajando en los servicios de Cuba. Tú sabes, como todo cubano estaba obligado a
a pertenecer a algo dentro de la isla. Y de una manera o de otra, que quiero especificar mucho esto, que a veces la gente confunde cuando te tildan de comunista. No, no es comunista, es que cuando uno está dentro de tu país, tú tienes que acogerte a las cosas de tu país. Claro que sí. Claro que sí. El estar ligado a ciertas instituciones que tienen el gobierno. Para ese entonces yo estaba trabajando con el Ministerio del Interior, estaba haciendo guardia, como todos los guardias allá, pertenecía a un grupo de tropas especiales, Tú eras militar allá. era militar y estaba muy joven, pero bueno, tenía que seguir los mandatos de la revolución. ¿En qué sentido el mandato de la revolución? De que, bueno, había que estar organizado en algo. ¿Por qué tú decidiste hacerte militar? Bueno, me hice militar por la educación que ya te lo dice la palabra, militarmente, la educación, la formación, y por mi padre. Y te lo pregunto porque en muchos países, como en República Dominicana, aquí en otros países, mucha gente decide hacerse militar porque trae unos beneficios. Te da otro tipo de estatus. Y no sé si... Sí, pero eso no pasa en Cuba. No, O sea, puede que sí. Bueno, sí, en todos los lugares, En todos los lugares pasa eso, yo pienso. existe eso. Yo principalmente cogí la carrera de estar dentro del sistema, producto de que mi padre era militar. Ok. Mi padre es un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y estuvo en Angola, como lo estuve yo. Él ostentaba un grado bastante grande, teniente coronel. Después de teniente coronel pasó a coronel. Y bueno, ya póstumamente cuando falleció le ascendieron a general. Y bueno, ya te digo, retomándote el tema de la pregunta anterior, Sí, por qué yo había decidido irme de Cuba, era debido a que en ciertas actividades que yo estuve en muchas ocasiones allá en Cuba, estando en mi servicio, cumplimentando mi servicio militar o mi trabajo como tal, había muchas actividades, le estaba diciendo yo a José Luis, que había muchas actividades, muchas comidas, muchos protocolos de visitas de turistas, y a veces no eran de turistas, a veces eran precisamente de familiares de la élite del gobierno. Sí. Y como le estaba diciendo yo a José Luis, hubo una noche que llegué a casa después de haber participado en una actividad, donde la actividad esa vi demasiada comida arriba de aquellas mesas y vi como aquella comida se botaba cuando el pueblo de Cuba tenía tantas necesidades en ese entonces. Había muchas restricciones en ese entonces. Incluso estando yo trabajando con ellos, tenía que prácticamente robar. Para comer. Un pastelito por aquí, un pastelito por allá, y lo cogí y lo metí en el bolso. Llegué aquella madrugada a casa, le estaba diciendo yo a José Luis, llegué aquella madrugada a casa y veo a mi madre, que en paz descanse, la veo comiéndose unas tostadas con mantequilla. Digo, vieja, ¿qué tú haces tan tarde despierta? Y dice, ay, que me dio hambre, pero es que aquí no hay nada. Digo, ¿y usted no comió? Y dice, no, apenas se pudo comer nada. Digo, dame acá. Entonces le quité el pan y lo boté. Pero muchacho, ¿cómo tú me vas a botar el pan? Él dijo, no, espérate. Entonces saqué de mi bolso y le brindé a mi madre un sándwich que yo había traído de esa actividad. Ya al otro día empecé yo a analizar ciertas cosas que me empezaron a chocar. Me empezaron a chocar como ser humano, como persona. Ver las necesidades que tenía el pueblo, porque por tal yo era parte del pueblo ese. Y al ver tanta comida en aquellos lugares y a ver tanta riqueza ahí en esas fiestas que se daban, me di cuenta de que cómo es esto, que están desperdiciando todas estas cosas que dicen que no las hay, que el imperialismo yanqui nos tiene
nos tienes atrapados y sin embargo esta gente se dan la mejor vida. Tu conciencia te arropó Y entonces empecé a mirar las cosas, y hablé con mi padre y le dije, tú sabes que hay cosas que no me gustan. Entonces mi padre me dijo en aquel entonces, mira y calla, nunca digas nada. Entonces, bueno, aquello me fue carcomiendo tanto, porque hasta incluso te voy a decir, recordando un verso del prócer de Cuba, Simón Bolívar, José Martí, José Martí. que José Martí decía, parece que me están matando cuando cuando callan la palabra de un hijo. Tú sabes, aquello me estaba golpeando tanto y entonces de aquellos días yo le dije a la esposa mía que tenía en ese entonces, la madre de mi hija, yo le dije a ella, bueno, ven acá, ¿y qué es lo que tú le vas a hacer de comer a la niña? No, es que no tengo malanga, que no tengo pollo, Y entonces me dio por decirle a mi niña jugando en ese entonces, el pollito asadito, pa' Fidel y su grupito. Y la madre de mi hija, Se murió de la risa. no, al Te quería contrario. matar. Mira, muchacho, cállate. Ay. Que mira, cógete para la calle, vete para la calle. Y ¿Cómo es? en aquel entonces, déjame decirte, te estoy hablando del 1 de mayo, por cierto. Ese día que sucedió eso con la madre de mi hija me botó para la calle. Mi mamá también me dijo, dale, arranca, vete para la calle, porque aquí no te pongas a estar, porque yo estaba ya en ese momento, ya yo estaba al explotar ya. En Cuba estaban dando en aquel entonces un solo pan por persona. Al mes. No, diario. Te daban un pan por persona. Pero ¿qué cosa es un pan por persona? Un pancito chiquito así. Y a veces yo dejaba de comer mi pan para que la niña lo tuviera. ¿Y puede elaborar un poquito cómo era que se suministraban los alimentos así, en esa época? ¿Te daban una tarjeta? Porque yo he escuchado cosas, pero... Sí, si tú supieras, allá en Cuba, desde que entró la revolución, pusieron una libreta de abastecimiento. Allí todos los productos que se daban de la libreta de abastecimiento, todos estaban bajo control. Era un cartón de huevo por familia, según la cantidad de personas que fueran en una casa. Te daban escasas libras de pollo, te daban 3 o 4 libras de arroz. No te sé específicamente porque, bueno, Hace muchos años. ¿no? Y de eso se ocupaba la familia. Yo nunca me preocupé por las compras. Lo que sí discutíamos mucho era el café. Oye, ya llegó el café. Y entonces el café era tú sabes, ¿a qué cubano tú le vas a quitar el café? Claro. ¿Y esos suministros eran semanales o mensuales? Mensuales. Wow. Eran mensuales los suministros Un cartón de huevo para un mes. para todo un mes. Ay, Dios Mi amor, pero discúlpame que te haga un paréntesis. Cuéntale la experiencia que tuvimos en Florida cuando nos montamos con la taxista que tiene 2 años que llegó de Cuba. Ajá. Que nos estaba compartiendo, ¿te acuerdas? Lo de la Sí, carne. sí, pero Compárteselo. sí, ella no, ella tiene como 4 años que vino de Cuba. Ella tiene como 50 años y ella decía que cuando llegó a Estados Unidos, para ella fue impactante ella poder ir a un supermercado y comprar la carne. Carne Ella de estaba tan res. frustrada que ella salía del supermercado con la carne, viendo para los lados, pensando que, porque para Cuba eso, o sea, es un privilegio tan grande comprar ese pedazo de carne. No, la carne de res específicamente que ella estaba hablando, que la carne de res no se la permiten, no A pueden menos que criar sea la contrabando, vaca, a menos que sea exacto. contrabando. No se ve. Y sí, entiendo lo que tú debes haber sentido en ese momento, me lo imagino. En los 63 años de vida que tengo yo no había visto, bueno, en aquel entonces estaba más joven, te estoy diciendo, pero bueno, hoy en la actualidad, como se ve la situación en Cuba, está caótica. Después te voy a hacer un énfasis en lo que es la situación de Cuba. Pero ya puedo cerrar paréntesis y quería compartir esa historia que nos pasó Sí. recientemente este año. Mira, de hecho, cuando yo te voy a continuar la historia, Sí. me fui para la calle aquel día. Era día 1 de mayo, que todos sabemos que el 1 de mayo es el Día del Trabajador. Entonces, ¿qué sucede?
en aquel entonces habían quitado, creo que 2 libras de azúcar y habían quitado 1 libra tú sabes, de la canasta que te estaban dando en ese entonces. Te habían quitado esos productos, 1 libra de azúcar, 1 libra de arroz, y habían quitado los huevos. Ya no era el cartón completo de los 12 huevos, sino que eran 6 huevos lo que te daban. Estaban Eh, racionando. Racionando totalmente. Y entonces, bueno, yo salí aquel día y desde luego el cubano es muy bullanguero igual que el dominicano, ¿sabes? Y bueno, el Tenemos mucho en cubano, común. yo los he conocido muchas nacionalidades hoy en la actualidad, aquí estando aquí en los Estados Unidos. Pero el cubano es una gente que a todo le saca una fiesta. Igual que dominicano. Sí, a todo le saca una Un fiesta. chiste, Sí, a sí. todo. Por más que lo estén apretando la tuerca, tú los ves a ellos muy contentos, muy libres. Hay una expresión, no sé si en Cuba la usan. Sí, A mal tiempo, buena cara. exactamente. Específicamente, resume. Así mismo. Entonces, bueno, yo salí por la calle caminando y entonces atravesé una avenida. Llegué a la avenida Ayesterán, me recuerdo yo aquel momento, y voy caminando por toda Ayesterán y ya me estoy acercando al circuito donde se hacían las grandes manifestaciones de Cuba, la Plaza de la Revolución. Y cuando estoy llegando a 20 de mayo, en ese momento como que me frena un poco el tumulto de gente que venían bajando, ya que habían desfilado por al frente de donde estaba Fidel Castro y donde estaba toda la camarilla del comunismo. Venían bajando todos así, todos por en montones, Y digo yo, esta expresión, coño, pero tú sabes lo que es que esta gente le quitan una libra de azúcar, le quitan 1 libra de arroz, te dan 6 huevos y esta gente vienen con esa bachata y esa fiesta que vienen por ahí. Pero en ese momento, religiosamente, el cubano es muy religioso. Y en ese momento, no sé, las deidades de la religión yoruba, Sí, esa cosa sí. que tenemos nosotros, vienen bajando, pero viene bajando con una comparsa, que era el alacrán. Y entonces siento aquellos tambores que suenan boom, 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 y saltan cantando una canción. Boom, 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 boom. Yemaya olokun, yemaya olokun. Y bueno, empieza toda esa gente a desfilar por arriba de mí, por al lado, así. Yo estoy erizado ahora en este momento. Wow. Y aquello fue como que me estaba diciendo Yemaya, la Virgen de la Caridad de Regla, la Virgen de Regla, mejor dicho. Era como que me estaba diciendo, acaba de hacer lo que tienes pensado. Seguí caminando y llegué a Cayo Hueso, a casa de mi abuela. Y desde que llegué a casa de mi abuela, le dijo a mi abuela, vengo para acá ahora y dice, oye, estate tranquilo, no te pongas a estar brincando ni haciendo nada por ahí, que la policía está alborotada por el día de hoy. Y lo primero que hice fue yo salir de ahí e ir hasta Neptuno, a un taller que había por ahí por Neptuno, a comprar una goma de carro. Tú sabes, nosotros le decimos se me van los nombres, No, una cámara. a la goma le dicen cámara. La parte de adentro. Ok. O sea, está la goma. En República Dominicana dicen el tubo. Exactamente, lo que es el tubo de adentro para rellenar Con aire, sí. Bueno, eso fue lo primero que hice por comprar. Y bueno, ya de ahí ya tenía aquella cosa de empezar a quererme ir de Cuba. Definitivamente. Pero tú me estuviste diciendo, cuéntale a la audiencia y a Edgar, cómo tú comenzaste a elaborar El plan. el plan y a tener informaciones de cómo se iba y cómo era esto. Sí, pero José,
yo quiero irme un poquito más profundo porque mira lo que yo estoy pensando. Mira, 1992, cuando más o menos me imagino que estaba pasando tú por ese... 93 fue 93. exactamente en esa misma fecha fue que me lancé yo al mar. Mira lo que yo estoy pensando. Él tenía 30 años, 29, 30, 29 años, y había crecido bajo Dentro de ese sistema. dentro de ese sistema, primero desde que tú eres niño educativo, porque tus padres ya vienen con el sistema. O sea que Fidel Castro tomó Cuba fue el 59, ¿no? En 59. 1959. O sea que tú creces, tu padre Crecí con el la sistema, revolución. Porque con yo la nací revolución. imagínate, yo nací en el año 61. Yo nací 2 años después de que la revolución había entrado a Cuba. A Cuba. Entonces, hay que entender el contexto de la profundidad de cuando ya tú, aparte de estar bajo la fila militar y pertenecer al sistema, decides de hacerte rebelde Ya, definitivo. y darle la espalda a lo único que tú has conocido toda tu vida. Ya. A lo único, exactamente. Bueno, de hecho, estando bien jovencito, desde muy niño, no vamos a decir muy jovencito, porque ya cuando uno es joven es cuando ya uno cumple los 16 años, que es la pubertad. Yo estaba en escuela militar, me recuerdo yo, desde que los 9 años creo que yo estaba en escuela militar, en Los Camelitos. Había una entidad allá que se llamaban Los Camelitos, que todavía existe. Y de Los Camelitos, yo no conocía más nada que eran las cosas militares. Conocía primero la vida de mi padre, que cuando nos llevaba de visita a la unidad de él, a veces por castigo me llevaba para la unidad de él cuando no quería estudiar, cuando no quería. Entonces, él me llevaba para ir para la unidad para que yo viera cómo era la formación militar. Y el que hacía algo mal en lo militar, tú sabes, te gritan y te sofocan. Y entonces tú tienes que estar callado, no puedes. No sé si allá le daban por el pecho también. No, allá no En el usaban, centro. no usaban violencia, Física. o sea, física no usaban, pero sí verbal te ofendían mucho. Y entonces tú tenías que tener control, que eso era lo que yo no tenía en ese entonces. Y yo era un muchachito muy descontrolado. Le respondía a la gente. Sí, no, yo enseguida me encaraba. Yo siempre fui una gente muy... No me gustaba que me impusieran. Y entonces tuve que ir aprendiendo. Con el tiempo fui aprendiendo. Incluso le estaba diciendo a José Luis ahorita en la casa, le estaba diciendo, José Luis, con lo violento que yo soy, yo he aprendido a ser pacifista. ¿Tú sabes por qué? Porque las cosas no se llevan a... Yo puedo tener diferencias contigo, yo puedo tener... pero no llegar nunca a ¿cómo se llama? A los golpes. A la violencia. Pero tú sabes la que eso tiene violencia. que ver mucho con tu historia. Porque tú eras militar y Paola ya te puede comentar que yo soy veterano de este país. Sí. Y también ella ha conocido otros amigos míos que son veteranos de este país. Y todo lo que hemos experimentado la guerra, que somos más pacifistas, queremos estar más tranquilos, no queremos estar en la calle poniéndonos. Exacto. O sea, buscamos la paz. Siempre buscamos la manera de evitar los problemas. Exactamente. O estar ligados dentro de los problemas. Entonces, no sé, aquello me fue impactando tanto, llegó un momento que me fue impactando tanto que hoy en la actualidad me duele haber dejado a mi Cuba. Porque vamos a decir mi Cuba, todavía hoy llevo 30 años aquí viviendo en este país y rezo todos los días y le pido a Dios todos los días porque suceda algo con el cubano, que es solamente el cubano el que tiene que echar para adelante. No podemos estar esperando una injerencia de ningún país, no, es el cubano mismo. Pero es que también nos hemos adaptado a de que si tú nos regalas un plato de comida, ya después entonces nos hacemos la costumbre de que tenemos que esperar a que tú nos des el plato de comida. Y no es así. Uno mismo tiene que tener Iniciativa. por uno mismo buscarse el plato de Claro. comida. Yes. Pero es que ahí estamos viviendo en un país que no te permiten por ningún momento. Entonces, ¿hasta cuándo, cubano? Jessy, te vi a los ojos y pude ver el dolor a través de tus lentes.
Y me pregunto aquí, ¿tuviste la oportunidad de ver a tu mamá una última vez? No. Y eso es lo que más me duele. ¿En qué año se fue? Ya hace 6 años que perdí a mi madre. Todos los días me decía, regresa, discúlpenme. No la volví a ver más. Como tampoco pude volver a ver más a mi hermano Vladimir, a mi hermana María Elena. Se me han ido muriendo poco a poco todos. No pude volver a ver más a mi abuela. ¿Y tus hijos? Dejé a mi hija y dejé a mi hijo en Cuba. La hembra tuvo la oportunidad de salir hace casi ya un año, que se encuentra viviendo en España, pero siguen las mismas quejas por parte de ella, que pudo salir de Cuba y no se pudo encontrar conmigo. Hoy en la actualidad tengo a Juan Alexander allá en Cuba, pasando muchísimos trabajos allá. Ayer de lo poquito que tenía, discúlpenme, Está bien. Tómate tu tiempo. le mandé unos centavitos. Y con esos centavitos me mandó que se lo enseñé a José Luis. Y le dije, José Luis, pero ¿por qué tenemos que estar viviendo así? Le mandé los centavitos y él me mandó fotografías de todas las cositas que había podido comprar con lo que yo le mandé. Y así es la vida de nosotros, aquellos que podemos emigrar, o los que hemos tenido la oportunidad de emigrar, pero que nos encontramos aquí con miles de situaciones. Ya sea de vivienda, ya sea de empatía con la gente, porque no todo el mundo es empático con uno. Piensan que el cubano se lo merece todo, o ese hace. El cubano también tiene una cosa, que bueno, eso es su idiosincrasia. El cubano piensa que se la sabe toda. Y cuando hemos llegado aquí a este país, nos hemos dado cuenta de que es duro. Es difícil. Que es duro, no solamente para el cubano, es para todo el que migra aquí a este país. Pero especialmente para el cubano. Exacto, porque el cubano tiene la desventaja de que no puede volver libremente a su patria. ¿Ves? Entonces, yo siento que para el cubano, e incluso pudiendo económicamente. No, y ha Es habido difícil. oportunidades para los cubanos volver, pero mira qué pasa. No, y quiero que tú elabores un poquito. Yo tengo amigos cubanos, incluso te compartí del amigo mío cubano en California, que él sí tuvo la oportunidad de volver, pero él tiene un caso particular. Su papá fue militar y lo que he podido aprender de Cuba y con los cubanos que he podido compartir, él volver a Cuba sería que donde quiera que él vaya va a ser para allá lo van a tratar con vergüenza, porque para la gente de allá él deshonró a su padre y al servicio militar. ¿Estoy equivocado o tú puedes compartir un poquito? No, ciertamente es así. A raíz de yo haber desertado de Cuba y de los servicios, mi familia se vio en varias ocasiones, se vio acosada por el sistema. Mi hijo me le hicieron la vida imposible por un tiempo. Él estuvo, hasta incluso cayó preso allá también. Pues también me supongo algo hizo él cuando lo cogieron preso también. Sí. Pero él me había especificado específicamente que el jefe del sector le decía, tú eres el hijo de fulano, el que se fue escondida. Sí. Y es que a veces no nos damos cuenta, o quizás, mira, déjame decirte algo, apartando un poco las cosas. Hoy en la actualidad hay tanta información, la internet es bien restringida allá en Cuba. Pero gracias a esta tecnología que hoy hay en la actualidad,
la gente está despertando. Sí. Y ha habido un gran despertar y espero que siga habiendo un despertar mundial, a nivel mundial, que suceda algo. Como te estaba diciendo, amigo mío, en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, yo había escrito, porque ya yo venía ya con no solamente la primera parte del día 1 de enero del año 93, no, en el año 89, antes que cayeran el muro de Berlín, había escrito yo en la pared del muro de mi casa, del patio, había escrito hasta cuándo y hasta dónde iremos a parar. Wow. Ahora está entrando en materia. O sea, había un sentimiento, Sí, y todavía podemos ir más para atrás del mucho 89. más para atrás también. Había un sentimiento que empezó cuando niño, cuando le decían, tú eres un rebelde, Sí, porque no me adaptaba al sistema. Y lo llevaban a su papá lo llevaba, ven para que te... Me- Y él solamente se sometió una época de su vida Ujú. para encajar. Pero al final del día, su fuego interno, eso que ya tenía predestinado para hacer, Sí, salió. definitivamente. Mira, a veces las personas, o sea, el cubano, a veces el cubano piensa una cosa y es otra. Sí. ¿Cómo te digo esto? Porque todo lo veíamos muy bonito, todo el panorama, tú lo ves muy bonito. El cubano siempre ha sido muy bullanguero, muy pachanguero, igual que el dominicano, igual que el panameño, igual que podría yo mencionar Puertorriqueño. puertorriqueño, podríamos... Los mismos jamaiquinos que están ahí en los el Caribe. jamaiquinos, exacto. Bueno, los latinos en general somos así. No, todos. pero tú sabes que él lo está mencionando porque nosotros los caribeños venimos de la misma rama de indígenas. Exacto. Los taínos eran la rama indígena que arropaba toda la zona del Caribe. Santo Domingo principalmente. Exacto. ¿De dónde vienen los taínos? Los taínos vienen, es que estamos ligados, señor mío. Sí. Los taínos vienen de Venezuela. Exactamente. Los taínos vienen de Venezuela, de todo lo que es el Todas las área Antillas costera. menores subiendo. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Antes del 89, te estoy hablando ahora en el año 80. En el año 80 todavía yo estaba estudiando, todavía estaba dentro de, tú sabes, de Sistema Camilito, educativo cubano. y en los Camilitos. Y entonces en aquel tiempo se me veía mal. Yo era muy fanático, no, lo soy todavía, porque me voy a morir creo que con todas esas cosas. Yo era muy fanático a Michael Jackson, a los hermanos. Los Jackson Los Five. Jackson Five. Y en aquella época yo bailaba estrepitosamente. Bueno, soy bailarín, me encanta el baile. Soy un rumbero A carta empedernido. cabal, como dicen allá. Sí, soy un rumbero empedernido porque soy nacido y criado en el barrio de Cayo Hueso, donde en cada solar que nosotros nos metíamos, o sea, en cada solar que yo me metía, allí todo el mundo me conocía. Bailaba rumba, cantaba con ellos, me divertía y todo eso era para el sistema, era un producto de ¿cómo se llama? De rebeldía, sin darse cuenta, porque hasta incluso en Cuba la quitaron. Quitaron las iglesias católicas. Sí. Hubo un tiempo que la iglesia católica estuvo vedada en Cuba. Allí tú entrar a una iglesia era que tú tenías un diversionismo ideológico. Ya tú eras, pero ¿por qué tú le vas a decir divisionismo ideológico cuando en realidad el cubano siempre respiró, en Cuba siempre se respiró el que había una bodega, el que había, ¿cómo se llama? Un Home Depot. Sí, una ferretería. La ferretería, se me olvidan muchas cosas. Sí, no, está bien. Habían ferreterías, habían bodegas que tú llegabas y había una máquina traganique de esa que tú ponías, ¿cómo se llama? Vitrola. La vitrola. Vitrola. Que había música, todo eso Fidel Castro lo quitó. Y más La Habana. Tú creciste en la capital. Y yo nacido y La criado en la Habana. misma Habana. La Habana, antes de que Fidel tomara La Habana no era Miami. La Habana era el punto de encuentro de la élite del mundo. Nacido y criado en el mismo barrio de Cayo Hueso, en el mismo centro de Cayo Hueso, en el Parque Trillo. Sí. Todo eso fueron quitando todas aquellas cosas bellas que tenía el cubano. Hay muchas canciones que hacen referencia a La Habana. Hay un hotel muy famoso
de la época de los 50. ¿Cómo se llama? Copacabana. Copacabana. Copacabana, sí, Óyeme, eso es en el eso es barrio historia. de Jesús María, creo que es donde está. No recuerdo mucho porque te estoy diciendo, he perdido mucho y todavía aún mantengo mi idioma. Todo el mundo me ve hablar y me dice, oye, pero tú no con tanto tiempo. Le digo, no, yo no voy a perder nunca la cubano. identidad mía. Jamás yo voy a perder la identidad mía. Porque hay mucha gente que cuando llegan de sus países, ya al mes, ya te están queriendo hablar inglés. Sí. Ya te están queriendo hablar inglés. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué cosa es esto? Como dice José Luis, oye, chico, qué volá. ¿Qué volá a hacer? Y bueno, nada, esto es... Nos quedamos en el 80. sí, esa es otra cosa. En el 80, mi padre, ahí fue donde vino la cosa. Estaba yo disfrutando de una noche con mi pareja, con la madre de mi hijo, que en paz descanse, ella falleció. Estaba yo en el Salón Rojo del Capri, que habíamos ido en un grupo, y a las 12 de la noche veo que abren las puertas del Salón Rojo, de lo que es la parte del cabaret. Nosotros estábamos en la parte de afuera, estábamos disfrutando ahí, tomándonos nuestros traguitos, estábamos jovencitos nosotros. Y en aquel entonces, en el año 80, se abren las puertas, 12 de la noche, recuerdo aquello como si fuera hoy. Se abren las puertas de aquel cabaret y empiezan a salir la gente. Abajo Fidel, abajo la revolución, abajo el comunismo. Y entonces, todo el mundo empieza a salir para la calle. Yo me quedo erizado así. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues, no, oye, ¿qué pasó? No, que se colaron en la embajada de Perú, que fue cuando el gran éxodo de migrantes de Mariel. Sí. Y entonces, bueno, aquella noche, para poder coger un taxi, para poder regresar para la casa, aquello fue terrible. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, ya se cayó esto, ya se jodió. Vamos a hablar, porque no, Claro. tampoco voy a estar tan fino. No, ya se Exacto. jodió todo esto aquí. Ya toda esta mierda se jodió ya. Y me sentí contento, me sentí también algo confundido qué era lo que podía pasar en ese momento. Entonces logramos llegar a la casa, pero ya mi padre, que sabiendo ya como yo estaba de rebelde y de que me gustaban todas las cosas americanas, allá en Cuba ponían mucha película rusa, muchas películas polacas. No ponían mexicana. Sí, No no. te ponían en un cantinflas. Sí, no, como que no. Allá ponían de todas esas cosas. No, en Cuba, mira, Cuba es un país que es multicultural, aunque tú creas que no. En Cuba, que no, que la gente piensa de que nada más que salir al extranjero. No, en Cuba hay muchas comunidades en muchos lugares. Incluso hay comunidad judía en Cuba. Sí. Que la gente no, ahora es que están creyendo de que existen todas esas cosas, porque en Cuba siempre yo vi una sinagoga. En Cuba yo vi chino, el barrio chino, tú sabes, los chinos están regados en el mundo entero. Sí. Había comunidades de haitianos también, en las zonas orientales del país, habían comunidades de haitianos. Cuba es un país multicultural también. Háblame de José Luis, vamos a ver si tú te acuerdas, y Paola. Porque Cuba impactó a República Dominicana y nosotros tres que somos dominicanos vivimos una época que ya no se ve eso, pero yo que tenía que tomar un concho para irme a la escuela o al trabajo, a las 12 del mediodía en República Dominicana era un toque de queda. Señores, me voy a ir para atrás porque en esa época no existía el Yo no internet. estaba cuando No, eso. tú estabas. No Ay. existía el internet. Me voy a ir para la época que no había internet y ese tipo de cosas. La comedia oficial de las 12. Tres patines. Tres Patines. Yo Crecimos. soy de los tiempos de la opción de la 2. No, pero tú sabes lo que es Tres Patines. Yo iba en mi carrito, en un carro público que le dicen concho allá. Y íbamos muertos a la risa escuchando Tres Pero, Patines óyeme, para la casa a La comer. muchacha muy decentemente te está diciendo viejo. Sí, era No, unos pero Tres añitos. Patines es un clásico. ¿tú? Sí, es clásico. Sí, un clásico. Bueno, entonces, ya como te estaba diciendo, en Cuba siempre ha habido mucho, Cuba tiene mucha cultura, eso sí. Cuba fue uno de los países que tuvo la oportunidad de alfabetizar al pueblo. Esas son cosas buenas que hizo la revolución. Si vamos a hacer, bueno, fíjate que también quiero hacer énfasis en una cosa.
cuando hablamos de revolución. Revolución es cuando uno revoluciona algo que viene en beneficio de un pueblo. Porque a veces cuando decimos, no, yo soy revolucionario, tildamos a la persona como que es un comunista. No, yo soy un revolucionario. Soy un Claro. revolucionario porque todos los días estoy tratando de revolucionar las cambiar. cosas y de cambiar mi vida, de cambiar la vida de alguien, de ayudar a la gente. No quiere decir específicamente de que tú seas comunista. Yo soy anticomunista. Totalmente. Quería entrar hace ratito a ese punto, Sí. porque me imagino que tú sabes quién leíste o te hablaron de Marx. Sí, sí, definitivo. Y Allá entonces, era obligatorio claro, prácticamente. porque, Allí era obligatorio. Nunca leí muchas actividades de nada que tenga. Yo hoy en la actualidad no me conozco el nombre de muchos dirigentes del país porque no me interesaban. Sí, Sencillamente no me interesó. A veces me dicen, no, porque si fulano que tú estabas en ese, le digo, a mí no me interesaba. Yo estaba dentro del sistema por lo que tenía que estar. te lo pregunto porque hoy en día hay un movimiento, incluso aquí en Estados Unidos, Ujú. de mucha gente que quiere eso para Estados Unidos. Sí, Quiere que Estados Unidos se aleje del capitalismo sí, eso y está. están abogando por más socialismo que para mí, y se va a quedar aquí en este video para la posteridad, para mí, Edgar Ortega, el socialismo es la antesala del comunismo. Sí, para que tú sepas. Mira, yo te voy a hablar referente a eso porque te puedo hablar porque lo viví. Pero déjame decirte, está bien de que hayan cambios que beneficien a un pueblo. Está bien que hayan cambios que beneficie principalmente la salud. Exacto. La salud de las personas. Hoy en la actualidad tú sabes que se está jugando mucho con la salud del ser humano en todos los sentidos. No voy a profundizar mucho, pero que para evitar ni voy a poner el nombre de lo que ya nosotros conocemos. Pero a veces un médico te manda un medicamento, que el medicamento tiene efectos secundarios a miles de cosas. Si te tomas esta pastilla te va a hacer problemas en el hígado. Te va a quitar una cosa, pero te va a joder otra. Tiene 10 efectos secundarios para beneficiarte en una sola cosa. O te Sí. quieren tener la vida entera tomando un medicamento, No. la vida entera. Exacto, entonces no voy a abundar mucho en eso porque a veces esos temas requieren muchas especificaciones, de mucho cuidado de mencionar las cosas. Pero bueno, está habiendo un despertar revolucionario en el sentido de que estoy muy de acuerdo de que haya beneficio para un pueblo. Pero esto de lo que tú me estabas hablando, de una cosa a otra, estamos a un punto grande en este país y hay que tener mucho cuidado. He estado leyendo mucho, a mí me gusta leer mucho, me gusta informarme mucho. Están habiendo muchas situaciones de que podemos caer en un gran rojo completo en este país y va a haber problemas. Y tenemos que estar muy conscientes de eso, de que tenemos que saber qué realmente es lo que queremos. Definitivamente. Eso es lo único que te puedo decir. Conéctalo aquí. Atrás, el cable, pégalo aquí. Ya, ahora. Aló, ok. ¿Cómo te logró salir de Cuba? Ahora sí entramos en materia. ¿Y cuántas personas? Date un trago, porque... Cuente. Date un trago. ¿Cuántas personas estaban involucradas contigo? Porque me imagino que tú no fue Solo, no, solo eso que tú fue- saliste. Lo bueno de esto Una es que yo logística. lo edito y yo el trago no sale. El trago, cuando te lo dan, no sale. Mira, te estaba diciendo, el día 1 de mayo fue donde ya producto aquella canción que te dije que venía cantando el populacho de Cuba, Yemayá, Olokun, Yemayá. Ahí fue donde yo dije, tenía muchas creencias en lo que es la religión yoruba. ¿Qué religión es esa?
Yo pensaba que tú sabías, mi amor. No, yo no sé. La yoruba es la santería. Oh, ya. Es, no Es una religión africana, exacto. Ok. Es de nuestros ancestros. de los ancestros africanos que llegaron al Caribe. ¿Están en República Dominicana? Sí, también. Y entonces, ya yo venía ya con cierto desapego a todas las cosas que yo veía que estaban sucediendo. Entonces, a partir de ahí, duré una semana preparando todos los preparativos habidos y por haber. Para aquel entonces tenía yo en casa que había conocido a un muchacho que se llama, hoy en la actualidad, me fue a ver ahora hace poco, pero hemos perdido contacto nuevamente. No sé qué es lo que ha pasado, que él no me llama, que él no tiene contacto más seguido conmigo. Él se llama David Rulí. Yo estaba ayudando mucho a David Rulí porque a David Rulí lo estaban buscando en ese entonces la fuerza del orden de Cuba, lo estaban buscando porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas del gobierno. Había hecho ya ciertas cosas en contra del gobierno también. Un rebelde. Y bueno, yo lo estuve ayudando. Lo metí a vivir conmigo en mi casa, estuvo allá en mi casa con mi familia. Y David participó en todas las cosas que cuando David se enteró también de que yo tenía pensado irme, porque él veía que yo ponía todas las cosas. Ahorita me hiciste una pregunta de que cómo fue que yo aprendí. Bueno, al tener ¿cómo se dice? Una experiencia militar, de qué cosas no me podía haber informado yo para poder hacer el viaje que nosotros hicimos. Duró una semana. La semana esa se convirtió casi en un mes. El viaje una semana. Sí, no, me estoy refiriendo que La preparación. desde la preparación me duró una semana. Ya después lo del problema del viaje se convirtió en la salida en un mes. En todo ese mes, desde el 1 de mayo hasta allá, hasta el último día de mayo, fueron unas preparaciones terribles. Yo pude tener la ocasión, en aquel entonces yo tenía unos dólares escondidos, guardados, de muchas veces que había encontrado o había hecho negocio. Porque yo me dedicaba también en Cuba, entre los ratos libres míos, siempre me dediqué a la pintura, siempre me dediqué a la talla de madera. Y hacía mis cositas ¿cómo se dice? Cadenas y Artesanales. hay cosas artesanales. Accesorios. Accesorios artesanales. Mira, Edgar, es un muy buen pintor. Yo no sé por qué he dejado de pintar. Cuadros. Sí, Se me ha ido la musa. Mira, inspírate aquí y haz algo para que lo deje plasmado en Jornada Latina. Para que quede aquí en Jornada Latina plasmado. Algo que yo quiero para el futuro de Jornada Latina cuando ya... Seguimos. Entonces nos quedamos en ese mes del preparativo. Seguimos ahí. Bueno, nada, ya teníamos preparado ya los andariveles, como digo yo. Ya teníamos las balsas, ya teníamos los remos, ya teníamos la comida que teníamos pensado usar en ese entonces. Teníamos todos los preparativos ya hechos ya. ¿Qué sucede? Que en ese... ¿Cuál fue el plan? Se iban directo a Miami porque en esa época había gente que se iba por avión a México. Bueno, amigo, mira, déjame hacerte una especificación. Nosotros íbamos a salir al mar a llegar a donde nosotros pudiéramos llegar. A donde sea. Los Cayos de la Florida. Era lo que teníamos pensado. Key West. Key West. Que teníamos pensado de que, bueno, llegar a Key West ya estábamos en territorio norteamericano. 80 millas de Habana. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para aquel entonces, el día 27, porque el mes de mayo trae 31 días. Sí. El día 27 de mayo empieza a entrar un huracán a Cuba, que por cierto el huracán ese no llegó a entrar a Cuba, sino se dirigió hacia Florida.
en aquel entonces, no me recuerdo bien si era El nombre del huracán. el nombre del huracán Ariel, no me recuerdo bien tengo que averiguarme bien qué fue el huracán ese que llegó ¿En el 93? en el 93. Ah, bueno, yo te voy a decir Chequéate ahí ahora. a ver, en el 93, que hubo un huracán grandísimo que golpeó Florida completo. Y bueno, estaba entrando aquella noche, la recuerdo como si fuera hoy. Aquella noche empezaron unos relámpagos bastante fuertes en Cuba y el mar se empezó ¿cómo se llama? A picar. A picar de tal manera que después, cuando nosotros llegamos aquí, me entero por las noticias de que el mar había entrado por toda la costa norte hacia ¿cómo se llama? Hacia el interior de la ciudad. Y las inundaciones habían llegado hasta Línea y Paseo, cerca de un hospital que hay allá que se llama... Pero estamos hablando de Florida. no, estamos hablando de Cuba. Ok, de Cuba. Ok. Cuando llego aquí a Florida, Es que supiste. mirando las noticias, aquella madrugada, mirando las noticias, el mar había entrado hasta Maternidad de Línea, que estaba en Línea y Paseo. Y bueno, nada, salimos aquella misma noche porque la señora de la casa tenía otras personas que ella tenía que alquilarle, que estaban previstos de que tenían que alquilarle. Nosotros no nos habíamos lanzado producto al mal tiempo que había en ese entonces. Pero nadie sabía en tu familia que tú ibas a hacer eso. Bueno, sí, ya mi madre ya lo sabía. Ya. Tú le dijiste. Ya ¿Y mi qué te decía? Incluso mi madre estaba ahí aquella noche que nosotros nos lanzamos, mi madre estaba ahí. O sea, ella se despidió de ti la noche que tú te fuiste Sí. de Cuba. Yo tenía a la madre de mi hija, que yo tenía pensado traérmela como fuera. Yo me la pensaba traerla como fuera. Yo te digo, yo si tenía que raptarla, la iba a raptar y me la iba a llevar.